Vamos a grabar, compartir. Ahí estamos todos. Ya chiquillos, dentro de lo que nos llega ahora, que es la última clase ya de esta unidad, ya después nos metemos un poquito más al tema un poco más práctico. Recuerden chicos que estas clases de taller son clases, bueno, siempre digo lo mismo, siempre son clases orientadas dentro y ya vienen por una planificación estipulada por clase central. Ya son clases que son cortitas, son clases complementarias. Ahora espero que igual les sirva esto para desarrollar un poquito lo que han tenido que trabajar la primera evaluación. Obviamente si tienen dudas, consultas, no duden en hacerlo, me pueden escribir, ¿ya? Hay hartos compañeros que me han escrito, me han mandado WhatsApp o por Teams, ¿ya? Correo no me mandan mucho porque es más lento, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, es acerca de un proceso de licitación, más o menos qué es lo que se busca o cómo se aplica. ¿Y cuáles son básicamente las bases, cierto? Lo que es el llamado de la oferta y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que es una licitación? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre cuándo es privada, cuándo es pública? En fin, a grandes rasgos, eso. ¿Ya? Como les mencionaba, son en nuestra última clase, llamémosla así, dentro de la primera unidad, porque este curso, si mal no recuerdo, tiene 3 unidades. No, me va a botar, porque está hace mucho rato aquí. 434, ¿ven? Vamos a revisarlo al tiro. Ujú. Docente, instructor docente. Acá también 434. ¿Este o no? ¿Estoy en minero? Estoy en minero 434. Empresa probadora de minería. Esto ya ponemos operaciones de perforación de minería y manipulación de explosivos. Que básicamente es nuestra segunda unidad, que es la que le vamos a dar más trote. ¿Ya? Porque en el fondo vamos a resolver algunas dudas existenciales que se generan en estos casos. Por ejemplo, buscar la forma de determinar la cantidad de explosivos, hablar de los sistemas de iniciación. Quizás podríamos ver algo también del tema de costos de tronadura o de costos de perforación, que son algo complementario. Y después vendría la parte final, que ya sería diseño de proyecto. Aquí donde quedan varias clases libres, ¿cierto? Para poder trabajar en conjunto cada uno de sus proyectos, ya que obviamente está por definirse. No sé, pero hoy día, para terminar esta parte de los proveedores, ¿cierto? Y todo este escenario inicial, que es de la empresa proveedora de la minería, vamos a ver el concepto de los sistemas de licitación, ¿ya? Ahora, partamos por el punto bien inicial o el punto base, ¿cierto? Que básicamente, ¿qué es una licitación? ¿Ya? Yo sé que muchas veces lo hemos escuchado, lo hemos quizás hasta metido en temas de conversación y a veces quizás no sabemos muy bien qué es lo que es una licitación. Sí, a grandes rasgos aquí dice que es un proceso de un concurso entre proveedores, pero más que nada es un concurso de proveedores, pero orientado obviamente a la distribución técnica, quizás en nuestro caso, ¿ya? De distintos eh, distintas empresas, por ejemplo, pueden ser empresas de ingeniería, pueden ser empresas de insumo, ya pueden ser empresas externas, por ejemplo, transversales, que en algún momento también le llamamos. ¿Por qué? Porque, tío, las empresas mineras licitan y externalizan la mayoría de sus operaciones. Lo único que no se externaliza en la mayoría de la faena minera es la parte de producción. De todo lo que tiene que ver con construcción, preparación de métodos de explotación, expansión de algunas unidades, por ejemplo, de explotación. Todas esas, chiquillos, sí se externalizan, ¿ya? Dice que es un proceso de concurso entre proveedores para adjudicarse la adquisición o contratación o bien de un servicio requerido para una organización. ¿A través de qué se formaliza eso? A través de un contrato, ¿ya? En el ámbito público dice que los proveedores deben formular sus propuestas sujetándose a las bases fijadas por los organismos públicos, dentro de las cuales se seleccionarán, ¿cierto? Aceptarán ofertas más convenientes. Acá, dentro de esto, igual existe bueno, si fuese formal, ¿ya? Y no hubiesen, por ejemplo, quizá eh, conflictos de interés, porque muchas veces se han escuchado que hay licitaciones que se le han adjudicado personas que
o pertenecen al grupo familiar de una persona, o existe o siempre tiene una relación, no sé, con la persona que está postulándose como contratista, en fin. Pasan más en otra área, no es en nuestra área, nuestra industria, ¿ya? Pero por supuesto no quedamos fuera. Por eso aquí siempre se trata de buscar lo que más conviene y dentro de eso, que se puede ejemplificar como lo que más conviene, como lo que es lo que más conviene, chiquillos, es básicamente el que te genere el menor costo y el mayor margen de ganancia. Creo que todos podemos entender eso en el sentido de que si yo quiero hacer una licitación de una empresa, por ejemplo, que necesito o requiero perforación, ¿cuál va a ser, por ejemplo, el costo que yo voy a mirar en el fondo? Porque mira, hay que plantear el siguiente caso. Si yo quiero hacer una construcción de un túnel, ya sea de 5 por 5 metros, me refiero a que es la base por el alto, ¿cierto? La base por el alto, la cantidad de metros, en este caso da lo mismo. Porque a mí el viejo, yo voy a decir, mira, yo quiero una construcción de un túnel, ¿cierto? De 5 por 5 metros, libre, ¿cierto? Fortificado de tal forma, chocolate, malla, perno, cañería de servicio, ¿cierto? Limpio, con 3 4 centímetros de espesor de chocolate proyectado, ¿cierto? La carpeta, o sea, el suelo, tiene que estar de una ciertas características, tiene que estar, no sé, pues, compactado, en fin. Cuando se estipulan las características, ¿cierto? Y la necesidad, básicamente, de un servicio o de un requerimiento, em, las personas que van a ir a postular me van a ofrecer lo mismo. ¿En cuanto a qué? Porque yo puse que el túnel era de 5 por 5, puse que tenía que tener tantos centímetros de espesor, tuve del chocolate, tuve que especificar, no sé, porque el largo de los pernos iban a ser de tal largo, que el espaciamiento iba a ser también de tantos metros. Entonces, en el fondo, lo que es más conveniente, aquí ya entrará mucho el tema del costo. Porque hay un viejo que me va a cobrar 100 y otro viejo que me va a cobrar 102, 105, 120, 200. ¿Ya? Y ahí tiene que ver, por ejemplo, algunos otros aspectos que son fundamentales. Como en el caso, bueno, a lo mejor esta empresa que me cobra 100 es muy atractiva porque realmente lo que tengo mejor propuesta, pero tiene un problema, por ejemplo, de accidentabilidad. La empresa tiene un mal historial de accidentabilidad. ¿Y eso por qué pasa? Por lo que hablamos en algún momento, esto que es por el tema de los jefes permisivos, ¿cierto? Que los jefes que no saben bien supervisar las tareas o hacen pegas, por ejemplo, sin los respectivos permisos, no tienen muchos protocolos de seguridad. Entonces, en el fondo, quizá me podría a mí traer eh, un mayor problema. Otra vez, por ejemplo, podría ser que la empresa que está ofreciéndose a 100, ¿ya? Sobre lo que está en 120, por ejemplo, tenga problemas, por ejemplo, legales en cuanto a lo que es el pago de remuneraciones, o no, por ejemplo, tienen conflictos con el tema de tributario. Ellos, por ejemplo, no sé, po, hay un montón de empresas que yo le mencionaba, ¿cierto? Que el tema de la ley 20.123, ¿sí? Que es sobre el tema de la regularización de lo que tiene que ver con las empresas contratistas. Los contratistas son las empresas mandantes. Entonces, si el viejo, por ejemplo, no le paga a sus trabajadores, obviamente tampoco me va a ser muy atractivo para mí. Por eso que hay que tener más o menos un escenario transversal y limpio para poder adjudicarse estas licitaciones. ¿Ya? Bueno, según la ley 19.000 y tanto, no, 19.886, de compras públicas, ¿cierto? Existen dos tipos, pública y privada. ¿Cuál es la diferencia? La principal diferencia es el grado de competencia con la que realiza un concurso, o sea, el concurso, ¿ya? En cuanto a que la pública, ¿cierto? Es transparente, o sea, básicamente podría participar cualquier interesado en la licitación, ¿ya? Mientras que la privada solamente se hacen algunas empresas, ¿cierto? Para poder que puedan licitar, ¿ya? Dentro de ello, igual, se tiene que preparar un informe técnico, ¿cierto? De lo que se va a ofrecer, establecer todo en base a lo que me están pidiendo, porque tiene una estructura, no es como hacer un informe ya que está en la licitación, no, es un documento que no es menor. Se invierte lucas, se invierte tiempo y a veces incluso no te lo gana, entonces por ahí también, ¿cierto? Hay un tema de no sé si es de suerte, pero sí con respecto al tema de probabilidad que te llamen, ¿ya? Ahora, sobre todo, porque lo que más cuesta es cuando son empresas nuevas, cuando son empresas que son de ingeniería, que son empresas jóvenes, por ejemplo, empresas que no tienen mucha, ¿cómo se llama esto? Mucha trayectoria, mucha experiencia.
ahí empieza a jugar un rol fundamental quienes participan dentro de esa empresa. Porque por lo menos, no sé, puede ser que una empresa de ingeniería sea joven, sea una empresa que no tenga mucho escenario, mucha presencia en los contratos que tenemos aquí en Chile, ¿ya? O en alguna parte. Pero puede ser que los gerentes de operaciones, la parte administrativa, el gerente general, ¿cierto? No los dueños, que eso es otra cosa, ¿ya? Uno a veces tiende a pensar que el gerente general es el dueño. No, no siempre, ¿ya? Pueden ocupar puestos de dirección, directores específicos, ¿ya? Pero cuando son empresas así tan grandes o empresas de ingeniería, generalmente no siempre el gerente general es el dueño. En algunos casos sí. En el caso de JR Ingeniería, que es don Juan Rayo, ¿cierto? RQ Ingeniería, ¿cierto? Son grandes escenarios de empresas contratistas que se dedican a esta captación, ¿cierto? De proyectos. Entonces, por ahí podría ser que una empresa muy joven tuviera alguna posibilidad, ¿cierto?, de empezar a adjudicarse estos procesos. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre el privado qué horrible esto. El público versus el privado. ¿Ya? Dice, mientras que la asociación privada luego de emitir una resolución fundada solo compiten en lo que hayan sido invitados por la entidad licitante. O sea, yo por ejemplo puedo dejar fuera alguna empresa, ¿por qué? Porque no me gusta, porque va a venir con su proyecto, o ya trabajé con ellos y no, realmente no me interesa trabajar, ¿cierto? No me interesa que ellos participen conmigo. En fin, pueden haber distintos intereses para que yo no los invite. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las etapas? Las previas, las esenciales y las posteriores. ¿Ya? Esta es al final, ¿cierto? Una vez que ya está adjudicado. Primero, ¿cierto? Se hace la definición de los requerimientos, ¿ya? En teoría, es lo que se quiere licitar o creo que se quiere externalizar, planteándose de un punto de vista como empresa mandante, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero, qué es lo que busco? ¿Qué es lo que necesito? ¿Ya? Quiero construir un túnel, quiero explosivo, quiero acero de perforación, quiero ingeniería, quiero, en fin, servicios de algún tipo, ¿ya? Selección de licitación como organismo de compra, ¿ya? Para poder seleccionarlo o ya sea parte público o privado, ¿cierto? Innovación de las bases en cuanto aquí a lo que hablábamos recién, bases técnicas, por ejemplo, lo que hablamos del túnel, cuánto es la sección del túnel, em, cuántos son los metros que voy a perforar, qué es lo que exijo yo como fortificación, ¿cierto? O cómo quiere que se mida esa fortificación, ¿cierto? En base a un factor de seguridad, de qué grado, ¿cierto? Si es cercano al valor unitario, si es que yo digo, no sé, un 20, un 40% más de seguridad de lo que es la proporción unitaria, en fin. Hay un montón, ¿cierto?, de bases que van a ir en ese documento, ¿cierto? Para que puedan ver realmente las bases de lo que yo estoy buscando. Llamado periodo de consulta y recepción de ofertas. Obviamente hay un plazo, ¿cierto? Acá no sirve llegar 20 minutos tarde con el informe o chuta, ¿sabe qué? Se me olvidó, no se lo puedo enviar anoche porque no tenía internet, ¿ya? En el fondo, yo creo que transversalmente eso es lo que nosotros queremos preparar o en la forma que yo lo veo, por ejemplo, de hacer una responsabilidad en cuanto a la fecha de entrega de nuestros documentos. Porque en este momento somos trabajadores, obviamente después somos trabajadores, somos estudiantes, ¿cierto? La parte posterior después va a llegar con respecto al tema de cuándo me piden a mí las fechas de plazo. Generalmente, igual se entregan en los plazos límites, ¿ya? Nosotros nos pasó una vez que quisimos postular, ¿cierto? Eh, Pedimos una extensión de plazo porque no alcanzamos a desarrollar la licitación y no adjudicamos en el periodo de gracia, el periodo ¿cómo se llama? No un periodo de gracia, un periodo de extensión del plazo. Así que tuvimos que tomar todos los documentos, dejarlos en el escritorio y lamentablemente, ¿cierto? Perder la licitación, solamente por tema de tiempo. Empezamos tarde, quisimos lograrlo, pero al final no lo logramos, no llegamos. Evaluación de la oferta, ya esto por parte, ¿cierto?, del mandante, lo que le decía yo al principio, quién se adjudica el servicio que quiero externalizar, ¿cierto? Y por supuesto a través de un concepto económico particularmente, porque técnico ya está establecido. Aquí no piensen chiquillos que es como que digan, pero mira, sabéis que este viejo que, no sé, pues este viejo italiano me dice, una empresa italiana, por ejemplo,
me da un factor de seguridad de 2. Este viejo de acá español me da un factor de seguridad de 1.5, el otro de 1.2, ¿ya? Pero obviamente en el margen va a ser más caro el que te genera la mayor seguridad, una sobredimensión de seguridad. Ahora te me podrá decir, ahora profe, pero es mucho más seguro. Sí, pues, pero yo planteo los estándares. El estándar digo yo que creo que sea de 1.2 o 1.4 como factor de seguridad. Eso quiere decir, chiquillos, que sobre uno resiste. Si es bajo uno se quiebra, ¿ya? Pero tenemos 1.2, 1.4 para garantizar 20%, 40% más, ¿ya? Entonces digo, pero mira, si yo planteé el escenario técnico, digo, ya, pero yo quiero trabajar entre 1.2 y 1.4. Y uno que me da 1.2, hay uno que me da 1.4, hay uno que me da 2, ¿ya? Dentro de nuestro, quizás al principio decir como, ya, pero si este me da 2, me da más seguridad y no se me va a caer. En el fondo no me sirve, es más caro, obviamente. ¿Lo necesito realmente? ¿Es lo que estoy yo estudiando en las bases? Yo te digo, ¿sabes qué? Tu utilización no me sirve. Yo te dije que teníamos que adjuntarnos cierto valor cercano al aumento del 20%. Ah, y entonces ahí obviamente entrarán a ser competitivos de otra forma, porque habrá que sacar un poco, modificar el tema de la fortificación, ponerle pernos más cortos, quizá poner otro tipo de pernos, ¿cierto? Y en el fondo a él le podrá convenir igual, ¿cierto? Poniendo menos insumos y quizás quedando igual al tanto con la licitación. ¿Ya? Así que ojo a esos chiquillos, siempre pasa lo mismo, como que, no, profe, pero a mí me da valor 5, es ultra seguro. Sí, pero no me sirve. No sirve entonces. ¿Ya? Tienen que, lo difícil acá, chiquillos, yo creo que lo más difícil dentro de la carrera, aparte de los cursos que tengan, es establecer criterios de aceptabilidad. ¿Hasta qué punto yo puedo tolerar eso? ¿Hasta qué punto lo puedo aceptar? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, me es viable? ¿Ya? Para ello es bueno que siempre se trabaje con el Excel, porque es más fácil manipularlo. Punto final posteriores, formalización del contrato, ejecución del contrato y evaluación de los proveedores. ¿Ya? ¿Cuáles son las bases? Bueno, las bases son documentos aprobados por la autoridad cierto competente de cada entidad licitante que contiene de manera general o particular en algunos casos, ¿cierto? Los aspectos particularmente administrativos, económicos, técnicos, ¿cierto? De lo que se desea contratar, ¿ya? Existen dos bases en cuanto a la parte administrativa y la parte técnica. Aquí vamos a hacer una diferenciación entre cada una de ellas, ¿ya? Entonces, aquí lo plantea como regla del juego. Ya, quizás un poco informal el tema, pero sí, son reglas de un concurso que en teoría vas a postular, ¿ya? No es como una entrevista, no es como, mira, sé que me gustó este tipo, me gustó esta tipa porque es formal, porque maneja conceptos técnicos. No es una entrevista, es un concurso, ¿ya? Y obviamente tú no sabes lo que está postulando el viejo al lado. Tú no sabes que el viejo viene con, no sé, pues si yo te estoy cobrando el metro lineal construido a 5 palos y el viejo al lado viene con 4.8, puta, lamentablemente usted eso no lo va a saber, ¿ya? Se supone que debería ser suficientemente transparente. De repente hay algunos datos buenos, hay cierto que te pueden decir, oye, está más caro. Ah, ya. ¿En qué parte estoy más caro? Aquí. Ah, ya. No sé, reestructuremos esto. Tanto ahora, dependerá obviamente de lo que se quiera ganar, porque si el proyecto no renta, no flota, no se hace nomás. Que postulen los otros viejos, ¿cierto? La base y las reservas son para el que oferta como para el que compra, ¿cierto? En ellas se regulan todos los aspectos relevantes y las condiciones del proceso de compra, lo que determina la participación de los proveedores y la calidad de los productos o servicios ofrecidos. Base, chiquillos, o sea, en general lo que nosotros queremos plantear en base a lo que es la necesidad que estamos buscando, ¿ya? Dice dada su relevancia, estos documentos fueron íntegramente parte del contrato de celebrarse con el adjudicatario, ¿ya? En esta etapa participan, ¿cierto? Normalmente la unidad encargada de adquisiciones y la unidad requiriente cliente interno, ¿cierto? Además, asegura la necesidad de la complejidad de la compra. Ya, pero ahí obviamente pueden leer ustedes esa parte que viene. Esto me interesa. ¿Cuáles son las etapas, ¿cierto? Y los plazos que influyen en una licitación? ¿Ya? Em, ¿Cuáles son básicamente también los contenidos que llevan las bases, la fecha y la hora de publicación? ¿Cierto? El inicio del proceso de consulta, el cierre del proceso de consulta, la hora de respuesta a la consulta, porque igual, en teoría, vas a una reunión, ¿cierto? Física, con las personas que requieren ciertas cosas. Entonces, hay cosas, obviamente, así como cuando a veces uno le entregan un trabajo y dice, pucha, no tiene ni patas ni cabeza, no sé dónde agarrarme, no sé cómo iniciar, no sé, tú puedes ir a preguntar, ¿cierto? Específicamente, en qué momentos puede ir a hacer respectivas consultas para obviamente aclarar algunos temas, ¿ya?
Pues hay cosas que a veces no aparecen, cosas que se pasan, ¿cierto? Porque son bien genéricas las licitaciones. Eh, ahí está. Ahí está y lo que duele. Fecha y hora de cierre de recepción de ofertas. No hay más plazo, no da más, como dicen en el casino, ¿cierto? No hay más posibilidades de ofertar después de la fecha límite, ¿ya? Fecha y acto de la apertura de oferta técnica. En la parte, ¿cierto? Existe la parte tanto técnica, porque primero se hace un proceso de técnico, en base a lo que le explicaba recién, cuál es el factor de seguridad, cuántos son los metros, los requisitos, las dimensiones, los factores de diseño, los factores de avance, ¿cierto? La cantidad de insumos. Y por otra parte está el costo, ¿ya? Por eso que dice una oferta económica, ¿ya? Entrega física de oferta, en el caso de que la hubiera, nosotros obviamente nos planteamos escenarios más de construcción, ¿ya? Nosotros vamos a construir básicamente túneles, ¿cierto? Y obras secundarias y todo lo que tiene que ver como apoyo a la producción. Fecha de acción de la oferta, ¿cierto? Fecha de adjudicación, fecha de firma del contrato, ya, más o menos cuándo podría ser, y los plazos de duración del contrato. Y eso es lo más crítico. Porque a ti el viejo te va a decir, el viejo va a decir, bueno, yo quiero construir este túnel, pero te doy plazo de 2 años para hacerlo. Entonces dice, pucha, ¿cómo lo puedo hacer en 2 años? Y ahí viene la ingeniería. Y tú igual tienes procesos de avance, tampoco significa que uno llegue con todo al principio y lo tire toda la parrilla y después no me salió. No. Tiene procesos de avance, ¿cierto? Y una vez que está adjudicada, se intentará ver el tema en detalle y quizás se puedan negociar algunas cosas, ¿ya? Sobre todo el tema de los plazos. ¿Por qué? Porque por cada día que yo me atraso, obviamente me van a cobrar una multa, ¿ya? Y por eso que existe un tema que se llama planificación y tiene que ver con lo real versus lo que está en el papel. Porque el papel le va a aguantar todo. Cuando te construir, pero mira que hay una diferencia, hay unos tiempos que no vamos a poder trabajar. ¿Por qué? Porque hay una hora externa, porque hay pérdidas, porque el camino no está en el mejor estado, en fin. ¿Ya? Entonces eso afecta al tema del plazo. Eh, Dice los insumos de los contenidos de las bases técnicas son la definición de los requerimientos obtenidos, ¿cierto? En la etapa previa del proceso de licitación, en cuanto a lo que son los insumos que se requieren para, en algún caso, la prestación de servicio. Dice, las especificaciones del producto o servicio describiéndose de forma muy clara y detallada que se desea comprar o adquirir, eso es para casos generales, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, para el tema de explosivos, para el tema de aceros de perforación, ¿ya? Para el tema de los neumáticos, los sistemas de mantenimiento, por ejemplo, cómo se compran esos packs, por ejemplo, respecto a, no sé, pues ya yo que me compré esta máquina o licité, ¿cierto? Una empresa que tiene disponibilidad máquinas para lo que es la construcción de túneles. Entonces, ¿qué garantía me dan, cierto? ¿Cómo se compra? ¿Cómo se puede generar el tema del servicio? Restricciones tales como plazo y lugar de entrega, frecuencia y cierta cantidad de bienes y servicios. Eso, bueno, lo que hablábamos recién. Y otras características de bien o servicio a contratar. ¿Ya? Ahora, si la licitación es pública, llamada a oferta debe ser abierta a todos los posibles interesados. Es la gran diferencia que tiene con la privada, ¿cierto? Obviamente, en unos van todos, en otros van los que realmente se inviten. La selección de los proveedores de la licitación privada debe ser muy cuidadosa, ya que determina las posibles ofertas a recibir, ¿ya? Dice, y es posible vital incluir proveedores, o sea, es vital incluir proveedores reconocidos y que pertenezcan al rubro del producto de servicio requerido. ¿A qué se refiere con eso? Que lo que yo lo que voy a licitar, ¿cierto? O a requerir, veremos un poquito. Ya. Respecto al tema, por ejemplo, que estaba, eh, de los insumos técnicos, ¿cierto? Espérense que me desconcentré. De los proveedores reconocidos, profe. En Ya. esa parte va. Gracias, Sofía. Sí, de los proveedores reconocidos, chiquillos, en base a lo que, por ejemplo, requiere igual que tengan una cierta expertise en el área, una cierta trayectoria en el área, ¿ya? Porque obviamente si puede ser, no sé, que necesite insumos para la fabricación y elaboración de chocolate proyectado, ¿cierto? Cemento proyectado para el tema de la fortificación.
A lo mejor la empresa que me está arrendando el servicio, esto es un caso bien particular, que me quiere contar, me quiere adjudicar la licitación, tiene solamente las máquinas. Y quizás él después va a postular o va a requerir un subcontrato para el tema de los insumos para la fabricación de estos elementos de fortificación. ¿Ya? Por eso es que es fundamental que la empresa se dedique al área. ¿Ya? Porque de repente a veces hay empresas nuevas que uno no sabe exactamente qué es lo que son. Y por ejemplo, en nuestros casos también podemos trabajar como administrador de contrato. Y el administrador de contrato es el que se dedica a la relación que tiene que ver con el mandante versus el contratista. El contratista va a decir, mira, ¿sabes qué? La licitación son igual que abogados. O sea, ahí la licitación dice, mira, acá el contrato dice que obviamente yo puedo tener un espesor de chocolate cerca de 3 4 centímetros y tú estás poniendo, no sé, 2 1 o estás exigiendo 7, ¿ya? Y entonces que hay algún acuerdo y obviamente eso tiene que ver todo con el control de costo particularmente, ¿ya? Son entretenidos, pero existe harta información técnica con respecto a lo que es la necesidad. ¿Por qué? Porque el mandante, esto va a sonar quizá un poco feo, pero el mandante siempre va a exigir más de lo que estipuló en el contrato, ¿ya? Por un tema de claridad, porque a veces la gente que hace las propuestas, ¿cierto? Son distintas a las personas que operan, que generalmente es así. En la parte, por ejemplo, que requieren los proyectos, que yo te digo, ya, mira, ¿sabes qué? La fortificación requiere, no sé, pues, un tipo 3 que es un tipo 4 que depende de la separación de los pernos de perforación, el espesor del chocret, qué malla va a ocupar, y si es que va a ocupar malla, ¿cierto? Entre paréntesis, la malla no es un elemento de fortificación, solamente de sostenimiento. Los que son de fortificación funcionan solos. Si yo pongo perno solo, funciona el perno con fortificación. Si pongo chocret solo, también funciona. Si pongo la malla sola, no sirve nada. Tiene que ir con el perno, por eso que es de sostenimiento. ¿Ya? No sé, ahí viene la negociación interna, ¿cierto? Que decir, oye, pero si tú pusiste esto en el reglamento inicial, ¿por qué me exigías esto ahora, ¿cierto? Y es porque obviamente dentro de la operación, de la construcción, va a ir el mandante, ¿cierto? Oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto es el espesor de chorro que tenemos proyectado acá? Y si no saben cómo se mide, bueno, imagínate que tenéis chocolate proyectado, o sea, es cemento, chicos, cemento proyectado en el interior de un túnel. El viejo viene con un palito, con un lápiz, cualquier cosa, con una regla, y le va a pegar, ¿cierto? Mientras esté fresco, lo va a enterrar en la muralla. Y obviamente lo va a sacar y le va a quedar marcado. Ah, mira, sabes que tiene 5. Si el viejo le pegó donde justo te había quedado 2 centímetros, va a asumir que hay 2 centímetros en toda la frente. ¿Ya? Así que por eso también están los administradores de los márgenes y límites permisibles. De acuerdo a la ley, para la licitación privada, ¿cierto? Como mínimo deben ser 3 invitados. Sin embargo, en la medida que sea posible invitar a más, esto es recomendable ya que aumenta la transparencia del proceso y la oferta mejoran el incrementar de la competencia. ¿Ya? Pero en el fondo igual se va seleccionando. ¿Ya? O sea, licitaciones privadas, ¿por qué no se hacen con uno? Porque básicamente, pensemos, si yo quiero licitar y tengo no sé, pues, un buen contacto, tengo un buen familiar que tiene una empresa, ¿cierto? Y le voy a saber que salió esta licitación, te vamos a invitar a ti solamente. Entonces no hay competencia, no hay otra forma que se lo pueda adjudicar a otra persona. De ahí, ¿cierto? Hay un tema ya más informal que se presta a veces por el tema de la negociación que se da, ¿cierto? Por el dato que se entregó, que unas lucas para allá, que unas lucas para acá. Entonces, para eso se hace esto, para evitar todo tipo de ese conflicto. ¿Ya? Llamado a ofertar, una vez que se obtengan las propuestas, ¿cierto? Los ofertantes u oferentes, ¿ya? Se debe analizar cuantitativa y cualitativamente, ¿ya? Si satisfacen las especificaciones administrativas, técnicas y económicas. Son las tres que se buscan, ¿ya? La parte administrativa, ¿cierto? La parte de control y planificación, la parte técnica, todo lo que tiene con los insumos, ¿cierto? Y por supuesto el tema del costo, ¿ya? Nosotros licitamos, chiqui, cuando construimos, licitamos por metro. Metro unidad construido, así se llama. Metro lineal construido, ¿qué involucra eso? Las especificaciones técnicas que te hace el mandante. Lo que hablábamos recién, ¿cierto? Cuánto es el área, cuánto es la base, cuánto es la altura, de qué requiere por sección, si va con luz, no va, ¿cierto? Qué tipo de luz lleva, qué servicio lleva, cuánto es la fortificación que tiene, qué tipo de fortificación tiene, qué tipo de perno ocupa, qué tipo de malla ocupa, no sé, se vende el metro lineal construido, ¿ya?
Aproximadamente, no sé cuánto estará ahora, pero hubo un momento que estaba cerca de los 18, 25 palos millones de pesos, un metro lineal construido de túnel, ¿ya? Hay algunos que dicen, no, son muy caros, que son 5, son 7. Bueno, dependerá obviamente del costo, porque hay un escenario chiquillo que se llama tiempo. Y obviamente yo puedo ahorrar costos, ¿cierto? A medida que puedo ocupar máquinas que no son tan baratas, o sea, no son tan caras, perdón. Puedo ocupar unas máquinas un poco más manuales, hacer el tiempo, la carga explosiva a través de un proceso un poco más manual y no tan mecanizado, ¿cierto? Que quizás ocupar otro sistema de iniciación para el tema de tronadura. Entonces, puede ser más barato, pero tiene el factor tiempo, ¿ya? Ahora, para que ustedes manejen el concepto del avance, chiquillos, que no vamos igual en perforación, nosotros medimos el avance en función de la tronadura. Metros por disparo se llama. La tronadura, por ejemplo, tiene un metro, no sé, tiene 5 por 5 metros, por ejemplo. 5 metros de altura. Vamos a hacer algo. Con esto termino, chicos, sí. Miren, por ejemplo. Aquí tenemos nuestra pizarra, ¿cierto? Ahí está la galería, ¿cierto? Una cosa así. Sí, ahí está bonito, ¿cierto? Por ahí obviamente sigue el túnel, ¿cierto? Hacia adentro. ¿Ya? Esto es 5 metros, lo que yo hablaba recién, 5 metros. Desde aquí, ¿cierto? Hasta acá y desde aquí, ¿cierto? 5 metros. Es una unidad de 5 por 5, ¿ya? Obviamente si no es un cuadrado, ¿cierto? Igual la área varía porque esto es un semicírculo, la parte de arriba. Si yo perforo, por ejemplo, yo tengo perforo hacia adelante, ¿cierto? Uno, dos, no sé, ya. 87, 88 pozos le puse. Aquí en toda la frente. Ya, todo lo lleno de pozos. Y cada avance, o sea, cada perforación, por ejemplo, es de 4 metros. ¿Ya? Ojo, este valor que está aquí no puede ser mayor que ese, por si acaso. ¿Ya? Puede ser igual, pero no mayor. ¿Por qué? Porque se los digo, chicos, porque una vez hubo una tesis de un viejito, ¿cierto? Que él perforó como casi 90 metros. ¿Ya? Y obviamente eso no se puede hacer, po. Entonces, para que ustedes no les pase y entiendan ¿y cómo se mide el avance? Depende del equipo, depende del largo de la barra y depende de la altura. Generalmente, este dato que está aquí nunca supera ese. ¿Ya? Dejémoslo en 4 metros. ¿Ya? Ahora, si yo hago una tronadura, ¿cierto? Hago una tronadura y todo el tema de la efectividad de la tronadura, para ello, ¿cierto? Siempre voy a tener algo que se llama un factor de avance, que ronda, ¿cierto? Alrededor de un 85 a un 95%. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Que cuando tú perforas, ¿cierto? 4 metros, nunca pienses que vas a avanzar los 4 metros. Siempre hay un factor de avance, dependiendo de la efectividad de la tronadura. La tronadura es buena, está bien dimensionada, podemos llegar a valores altos, 95%. Eso quiere decir, por ejemplo, que de los 4 metros, por 95%, ¿cierto? ¿Cuánto viene siendo eso? 4 por 0,95. Da 3,8 metros. Entonces tú estarías usando formalmente 3,8 metros por, por disparo. ¿Ya? Por disparo, por tronadura, ¿cierto? Como quieran llamarlo. Eso es con respecto al tema del avance. ¿Ya? ¿Y para qué quería comentar eso? Ah, por el tema, ¿cierto? De las necesidades. ¿Cierto? ¿Por qué va a comentar esto? Ah, por el tema de los insumos y los recursos, ¿cierto? Para ver el tema de la planificación. ¿Ya? Para el tema de la planificación. Por supuesto, de lo que hablaba recién, de que si yo tengo, por ejemplo, un menor costo, ya por ejemplo, esto me costará, no sé, póngale que cuesta 25 millones el metro lineal construido. Un metro lineal construido. No los 3,8, ojo. ¿Ya? Versus otro que te cobra, no sé, 6 millones, ¿cierto? Son ejemplos, ¿ya? 6 millones. Obviamente ese viejo quizás se va a demorar, no sé, 3, 4, 5 veces más de lo que me está cobrando este, ¿ya? Siempre tiene que ver eso también. En el fondo también quiero que se acomode a mis requisitos, porque si yo, por ejemplo, planteo que me quiero demorar 2 años, tengo que ver al viejo que me está proponiendo que se va a demorar 2 años, porque otro viejo que te cobra la mitad, menos de la mitad, se demora el triple, no me sirve.
o hasta qué punto lo puede aguantar, bueno, no sé realmente. Dependerá del criterio que tenga cada uno y lo que requiera el proyecto. ¿Ya? Bueno, esto es importante igual, ¿por qué? Porque cuando se define, ¿ya? Dice el proceso quién se lo adjudica, hay una comisión que evalúa, por supuesto, ¿cierto? Conformada por personas que no tengan conflicto de intereses con los oferentes, ¿ya? Ojo con eso, porque ahí está el gran problema con las licitaciones. Cuando hay conflicto de interés, yo quiero que se quede una empresa porque a mí algo me van a dar, ¿ya? Esta comisión debería ser elaborada, ¿cierto? Un informe presentando los puntajes asignados a cada uno. Bueno, ya ahí es un poco más teórico, llamémoslo así, ¿ya? Obviamente te mandan un informe, decir que no quedaste por tal y tal punto, ¿ya? Que se con la licitación, ¿cierto? Pero tampoco es transparente en el sentido que, mira cómo postuló este tipo, ¿cierto? Mira, esto es lo que propuso, en esto nos equivocamos, no hay opción, ¿ya? Adjudicación, ¿cierto? Con adjudicación se finaliza la etapa de iniciales, ¿cierto? Antes de las posteriores del proceso de licitación, la adjudicación se efectuará a la oferta más conveniente, sí, pero más conveniente eh, bajo los tres escenarios chillos, bajo el escenario administrativo, técnico y económico. ¿Ya? Eso es la estrategia para más o menos poder licitar. ¿Ya? Pero como ya entienden o ya les comentaba, es una especie de concurso, pero es un poco informal llamarlo concurso. ¿Ya? Pero sí es un proceso de selección donde tienes probabilidades de acuerdo a la información técnica, económica y administrativa que presentes para cumplir con los requisitos que se está planteando la empresa mandante. ¿Ya? Eso